Damos a sala a la magistrada Isis Muñiz Almonte. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos para exponer libremente. Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas. Hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Bien, buenas tardes, honorable señor presidente, y a los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Isis Muñiz Almonte. Actualmente soy juez de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ustedes tienen mi hoja de vida, así que no voy a desperdiciar estos minutos hablándoles de mi formación. Lo que sí me gustaría es compartir un poquito con ustedes lo que ha sido mi experiencia en estos casi 22 años de servicio dentro del Poder Judicial. Nosotros iniciamos en el año 1998 como juez del Sexto Juzgado de Instrucción. En diciembre de ese mismo año fuimos promovidas a juez unipersonal del Juzgado de Primera Instancia. En el 2003, cuando se creó la provincia de Santo Domingo, pasamos a conformar la Corte de Apelación de ese distrito judicial. Concomitantemente con esas funciones desempeñamos también la función de juez de ejecución de las sanciones, porque en ese momento no existía en el departamento una corte de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, y a solicitud nuestra, fuimos trasladados al Distrito Nacional, donde estamos desempeñando labores. Fíjense, de un lado, nosotros tenemos un trabajo estrictamente jurisdiccional, respecto del cual yo he aprendido con los años que la parte más difícil no es cuando el juez está celebrando audiencia. Es cuando ese mismo juez está en su despacho, de frente a un proceso, de frente a unas pruebas y con la encomienda de tener que tomar decisión en aspectos de la vida, la libertad y los bienes de otras personas. Yo he dicho en algún momento que la función de juez es de alguna forma contra natura. No es natural seres humanos juzgando la conducta de otros seres humanos. Sin embargo, en este proyecto de sociedad se hace necesario crear mecanismos que nos garanticen una convivencia más o menos armoniosa. Y entonces la Constitución, las leyes, los principios vienen a diseñar ese modelo de conducta. Cuando nos apartamos de ese modelo, sobrevienen consecuencias, a veces encaminadas a disuadir al resto de la sociedad para que delinca, otras veces encaminadas a resarcir el daño que se ha provocado, pero siempre tienen que estar orientadas a acompañar a ese infractor en lo que es un proceso de reeducación y reinserción social. Además de esa función jurisdiccional que he querido significarle que no es fácil, actualmente nosotros somos docentes en la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso nos ha permitido trabajar en la elaboración e impartición de talleres importantes. Por ejemplo, trabajamos la Ley 631, que regula todo lo relativo a las armas, las municiones y los materiales relacionados. Debo decir que estos talleres van dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos, lo que significa
significa que no se trata de un estudio de la ley en el sentido estricto, porque esta es una responsabilidad de cada uno de esos funcionarios. De lo que se trata es de crear un espacio de reflexión para advertir, por ejemplo, por qué es importante legislar sobre la materia de armas, para tomar conciencia que este tipo de legislaciones por sí solas resultan insuficientes a los fines de lograr los objetivos en cuanto a combatir la violencia que se genera con las armas de fuego y su proliferación en manos de la población civil. Hemos trabajado también el proceso penal y los medios de comunicación. Definitivamente hay un matrimonio obligado entre el juez y la prensa. Y la mejor forma de llevar una relación es si nos interesamos en conocer un poquito el oficio del otro. Definitivamente el proceso penal ha cambiado. Entonces, el abordaje de los temas judiciales a través de la prensa necesita una redirección, de manera que se garantice el derecho a la información, pero sin afectar los derechos y las garantías del imputado y, sobre todo, sin afectar la credibilidad de la justicia. Somos también vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, ASOJUR, que es la que aglutina el mayor número de jueces a nivel nacional en la República Dominicana. Hemos trabajado el tema de violencia intrafamiliar. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos. En ese sentido, el Consejo del Poder Judicial designó una comisión para elaborar un proyecto de reglamento disciplinario aplicable a todos los jueces del Poder Judicial, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y debo decir... El tiempo terminó. Aproveche 2 minutos Correcto. Adicionales para... cualquier cosa de interés. Muchas gracias, muchas gracias. Decía que con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero cuando hablo de excepción me refiero a la etapa del juzgamiento, porque eso obviamente es de la competencia del Senado de la República a partir de la acusación que pueda venir de la Cámara de Diputados en contra de uno de estos magistrados. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en esto. El Poder Judicial como poder del Estado tiene capacidad investigativa con respecto a todos sus funcionarios. Y los jueces de la Suprema Corte de Justicia no quedan al margen de esa fiscalización. Por eso existe lo que se llama la Inspectoría General del Poder Judicial, que es el órgano de apoyo operativo de ese Consejo. En la actualidad estamos trabajando a título personal para someterlo a la consideración del Consejo en un proyecto encaminado a revisar todo lo relativo a lo que es la evaluación de desempeño al que somos sometidos los jueces anualmente. Entiendo que lo que se está haciendo en este momento no llena su cometido, porque no permite definitivamente evaluar ni la eficiencia, ni mucho menos la transparencia. Aquí se ha hablado del problema de la mora. Yo entiendo que sí, que hay un problema de mora en unas jurisdicciones más que otras. Sin embargo, tengo la firme convicción de que el gran problema de la justicia dominicana es la credibilidad. Y finalmente, yo he llegado a entender que el sentido de justicia se adquiere no a través del conocimiento de la ley, que definitivamente es importante conocer la ley, pero no es ese el conocimiento, es a través de los valores éticos, porque son esos valores los que nos van a llevar a nosotros a practicar el bien en cada acto. Y eso es la justicia básicamente, practicar el bien en cada acto. Quedo a su disposición. Gracias, magistrada. ¿Preguntas? Muy buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. En su rol como vicepresidenta de la Asociación de Jueces, usted ha asumido la defensa en algunas oportunidades de jueces que han sido suspendidos por casos cuestionables de que los mismos no deben de suspendérseles sus salarios e ingresos hasta tanto sus casos no sean debidamente concluidos. Hay algunos de esos casos que han sido bastante connotados o cuestionados, como el caso de los jueces que trataron el expediente de la un ausente Quirinito. Y sé que es un tema recurrente en otros casos de diferente orden, en donde jueces han sido suspendidos y ustedes han luchado para que se les siga pagando sus salarios, ¿verdad? ¿Qué opinión se le merece en algunos casos esos que duran años para concluirse y sin embargo se les sigue pagando?
su visión sobre ese tema. Bien, lo que nosotros hemos reclamado en esas oportunidades es que no existían un reglamento que determinara cuál era el procedimiento a seguir de manera coherente en todos los casos cuando se abrían procesos disciplinarios. Por eso digo que es una conquista que hoy ya tenemos un reglamento disciplinario que real y efectivamente prevé la posibilidad como medida cautelar de suspender por 4 meses el salario, que es el tiempo que se estima que debe durar un juicio disciplinario. Muchas de las situaciones que criticábamos y reclamábamos en esa oportunidad era que el juez era suspendido y se enteraba por los medios de comunicación. Al juez se le suspendía el disfrute de salario y el proceso se eternizaba por años y en gran medida eso es la responsabilidad del órgano juzgador. La acción disciplinaria no es una acción penal per se. Es un híbrido y hay garantías que hay que respetarle al juez que está siendo investigado, pero definitivamente es necesario que se dé una decisión pronta con relación a ese caso. Dentro del reglamento se contempla, primero, que la defensa, la asistencia legal es optativa, lo que significa que si ese magistrado pone obstáculo con cambios de abogado, que se advierta que hay tácticas dilatorias en ese sentido, el proceso disciplinario puede pasar sin abogado. Puede conocerse el proceso disciplinario aún en ausencia de ese juez que está siendo juzgado disciplinariamente, siempre y cuando haya una convocatoria regular y no haya justificado su incomparecencia. Y el reglamento es mucho más drástico en ese sentido. Si ya se ha ordenado un juicio disciplinario, aun cuando ese magistrado renuncie, el juicio disciplinario debe continuar. Y pareciera contraproducente porque en principio la sanción más severa del juicio disciplinario es la destitución del cargo y con la renuncia parecería que esa sanción no tiene razón de ser. Sin embargo, cada vez que un juez de la República es sometido a un juicio disciplinario, de alguna forma se está cuestionando todo el sistema de justicia y es necesario entonces que el órgano juzgador emita una sentencia definitiva respecto al caso, además de que la sanción de la destitución apareja como pena accesoria la inhabilitación por 5 años para ocupar función pública. Y si aceptamos la renuncia y no continuamos con el proceso, nada impediría que ese juez que ya públicamente ha sido cuestionado pueda desempeñar funciones en otra institución, lo que resultaría inaceptable. Magistrada, en el desarrollo también de este encuentro del Consejo Nacional de la Magistratura, usted suscribió una carta, un documento junto a otros jueces, oponiéndose al hecho, a la idea de que de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura actual, en el sentido de que entendía que un juez de carrera debía también componer el Consejo y que el segundo juez de la Suprema Corte electo para este Consejo sea de esa naturaleza. Nosotros de alguna manera coincidimos con usted en otro aspecto y creemos que el Consejo requiere de una renovación con miras al futuro, una reforma que debemos de emprender algún día como país. Sin embargo, si quisiera usted referirse a esa carta de manera particular, como lo hizo también el magistrado Cano, esta sería una buena oportunidad para hacerlo. Bien, no ha sido una carta, hemos remitido 2 comunicaciones en ese sentido. Creo que la primera fue en el 2017. Real y efectivamente, debo decir que la designación del magistrado Soto como representante, como secretario en el Consejo, obedece al procedimiento que describe la Constitución a esos fines. Lo que nosotros planteábamos era de que en este momento, en este escenario, los jueces de carrera que deberán representar el 75% de la conformación que en su oportunidad ustedes decidan, no tienen una representación, porque el magistrado presidente viene del sector externo y el magistrado Soto también. Explicábamos en ese momento que la designación del magistrado Soto por sus pares
los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no está sujeto a ningún plazo, lo que significa que podía ser revocado en cualquier momento. El Pleno se reúne todos los jueves, era simplemente ponerlo en agenda. Y decíamos en esas comunicaciones que lo único que se necesitaba era un poquito de voluntad en ese sentido. Yo pienso que lo que estábamos planteando estaba dentro de lo racional, legitimaba más todo este proceso, y en el ejercicio de ese derecho a la democracia pues manifestamos. En ninguna de las dos oportunidades fuimos complacidos. Nos hemos referido, porque esto no es nada en particular con la persona del magistrado Soto, sino en su condición de que no es juez de carrera. Nos hemos referido también a nosotros particularmente, no estamos contestes con la presencia del procurador dentro del órgano, y lo hemos manifestado también. Y yo pienso que todo este tipo de situaciones lo que hace es airear, abrir el espacio de discusión, porque de una u otra forma todos los que estamos aquí queremos que las cosas funcionen. Entonces a veces lo que nos falta es sincerarnos un poco. Yo tenía y estoy consciente de las implicaciones que podían tener esos pronunciamientos, porque tarde o temprano sabía que me iba a encontrar aquí de frente a ustedes. Muchas gracias de mi parte. Presidente Camacho. Ya usted lleva tiempo, honorable magistrada, en la Corte Penal del Distrito Nacional y ha dejado allí su impronta. ¿Cuál es la impronta que usted tiene preparada para, si nosotros la elegimos, contribuir al fortalecimiento de esa justicia que usted dice que hay que seguir todavía afinando y hay que seguir perfeccionando? Yo pienso que no es necesario llegar a la Suprema Corte de Justicia para poner nuestro granito de arena para que comiencen a operarse los cambios. Desde cualquier posición, el juez de paz, el juez de primera instancia, si tenemos la vocación, si tenemos el deseo de no hacer un trabajo rutinario, sino de verdad y real y efectivamente involucrarnos con todo este proceso, podemos hacer nuestro aporte desde el lugar en donde nos encontramos. Y yo he dado muestras de eso. Cuando he tenido que denunciar, porque el senador decía que a través de la asociación salimos en defensa de algunos magistrados sometidos a juicios disciplinarios que le habían sido suspendidos su salario. Pero nosotros, a título personal y a través de la asociación, hemos denunciado inconductas a lo interno del Poder Judicial, con todo el riesgo que ello afecta. Entonces, la diferencia es que obviamente desde la Suprema Corte de Justicia tenemos mayor capacidad de acción. Yo no he necesitado llegar a la Suprema Corte de Justicia, como les decía, para trabajar en un proyecto. Obviamente ya eso quedará a cargo del Consejo de modificación a todo lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño. Nosotros necesitamos mejorar la transparencia, nosotros necesitamos mejorar todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, y nosotros tenemos que mejorar también todo lo que es el proceso de selección y conformación de esas altas cortes. Han habido avances, pero definitivamente yo pienso que hay mucho por transitar. Buenas tardes. Buenas tardes. Magistrada Isis Muñiz Almonte. Realmente ha sido interesante escucharla. Usted ha expresado aquí juicios de valor que me hacen a mí despejar esas preguntas que yo sé que de hecho usted se las sabe mucho mejor que yo. Y me llamó la atención la expresión suya de contranatura. Y contranatura por el tema de seres humanos evaluando a seres humanos. Pero todos en la sociedad se necesita una normativa para nosotros poder establecer las relaciones interpersonales y ponerle frenos a ciertas situaciones humanas también, pero entiendo cuál es su postura en ese sentido. Si quisiera explicarlo un poco más, también sería interesante. A todo esto, usted también hizo una expresión sobre el tema de la evaluación de los jueces. Y yo le voy a preguntar, en lugar de argumentar, porque yo he argumentado
de eso en bastantes ocasiones. Realmente no tenemos el mejor sistema de evaluación para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y es obvio que se ha estado violando, le voy a preguntar a usted, ¿cree usted que se ha estado violando la ley de carrera judicial en relación a la evaluación de desempeño anual de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no se ha estado haciendo y que nosotros acabamos de evaluar los jueces con 7 años? No así los jueces de corte, que sí se evalúan anual a través de su evaluación de desempeño. Entonces, ahora, este Consejo Nacional de la Magistratura ha determinado que cada año, los 31 de enero, se deposite a través de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura las evaluaciones de desempeño de los jueces, para nosotros entonces ajustarnos a esto. Además de esta normativa, ¿qué aportes pudiese dar usted, que aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, en relación a fortalecer esa evaluación de desempeño, que usted que está ahí adentro, esa evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Yo pienso que debemos revisar la evaluación de desempeño a todos los niveles, tanto a nivel de la Suprema Corte de Justicia como los jueces en sentido general. Definitivamente no existen mecanismos reales de rendición de cuenta que permitan ver de qué manera el juez desarrolla su actividad sin que esto tenga que interpretarse como un atentado a la independencia judicial. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque resulta que a veces, y tengo que referirme a lo interno del Poder Judicial, hay veces, tenemos jueces que sobre la base de la independencia pretenden que se puede hacer cualquier cosa. Y una independencia mal entendida aleja al juez de actuar conforme a la norma. Por eso, la rendición de cuentas tiene que ir encaminada a que el juez justifique sus actos en términos de cumplimiento de la ley. Yo tengo un amigo que cuando hablamos del tema tiene un ejemplo que me parece muy bueno. Si yo coloco una pared y la pinto de crema, usted puede venir y decir que esa pared no es crema, que es color arena. Pero alguien más puede venir y decir que no es crema ni es color arena, es blanco hueso. Y cada uno puede elaborar una tesis argumentativa de su percepción del color de la pared. Correcto. Ahora, lo que no puede nadie es venir y decir que la pared es roja y que encima de eso no se le pueda cuestionar porque se estaría afectando su independencia. Miren, yo puedo decir que hoy los jueces somos más independientes que hace 40 años. Sin embargo, eso no se percibe de manera como algo positivo de cara a la comunidad y por el contrario, tenemos una sociedad que no está satisfecha, que no está conforme con el trabajo que se realiza desde el sector justicia. Y yo no estoy diciendo que los tribunales tengamos que dar decisiones complacientes, que tengamos que ceder frente a las presiones mediáticas que en un momento determinado se puede ejercer respecto de un caso determinado. Lo que sí estoy diciendo es que las decisiones, y no solo las decisiones, los procedimientos que se agotan dentro de los tribunales tienen que ser transparentados, de manera que se explique mejor la forma de funcionamiento institucional y operativo, porque solo así se van a respetar las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales no se respetan porque sean dictadas en nombre de la República o porque tengan el escudo Dios, Patria y Libertad. Ese respeto se gana a partir de la legitimidad de esa decisión. Entonces, el mismo Código Procesal Penal nos plantea una serie de figuras que pueden servir para ese proceso de evaluación de desempeño. Por ejemplo, la queja por retardo de justicia. El Código Procesal Penal es un código que está sujeto a plazo, muchos de ellos fatales, perentorios, porque a su término caduca la acción o la instancia.
¿Qué pasa? Cuando el tribunal no falla dentro de los plazos que dice la ley, la parte que se sienta perjudicada puede solicitar lo que se llama un pronto despacho. Si el tribunal no falla en las 24 horas, se presenta una queja por retardo de justicia. El tribunal apoderado para decidir esa queja puede o decidir sobre lo que se está peticionando o emplazar al tribunal para que dé una decisión en 24 horas. Y si el tribunal persiste en no fallar, es apartado del proceso, sin perjuicio, dice el código, no lo digo yo, sin perjuicio de que pueda comprometer su responsabilidad por mal desempeño en sus funciones. Se están llevando estadísticas de esas quejas por retardo de justicia. ¿Se está eso tomando en cuenta al momento de las evaluaciones? Porque es una responsabilidad que tenemos los jueces. Y así existe lo que se llama la demora, que opera tanto en la jurisdicción ordinaria, cuando se apela se solicita una revisión o se apela a una medida de coerción que apareje pena privativa de libertad. Si no se falla dentro del plazo que dice la ley, que son 48 horas, se interpreta que esa persona debe ser puesta en libertad de manera inmediata. Y opera también a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todos esos son instrumentos que nos da el código y que en un momento determinado debemos sopesarlo para que real y efectivamente esa evaluación de desempeño permita ver cuál es el trabajo que se está haciendo en los tribunales. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias a usted.